Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 9 de Daniel. Daniel 9, los versículos 1 al 19. Cada vez que nosotros buscamos algún remedio que tenga que ver con desintoxicar, generalmente no es algo muy grato, y hablando acerca de algunos alimentos que son muy efectivos en hacer esa parte, esa función en el cuerpo. Me acuerdo cuando estaba platicando con Adrián de una dieta, no me acuerdo si ya les había comentado eso de pues toda la plática normal se extiende, ¿no? Pero hubo un momento donde me dice, primero te tienes que desintoxicar. ¿Y cómo se hace? Con 2 limones y 4 dientes de ajo más o menos. Y te los tomas así, directamente. Pero yo no recordé bien las instrucciones y parece que le eché bastante agua. Me acordé que no los había colado. Entonces me empecé a tomar ya en la licuadora todo junto y sabía bien amargo porque pues estaba ingiriendo muchas cáscaras de limón. Y pues yo con tal de desintoxicarme el cuerpo y que hiciera mejor efecto la dieta, pues lo estaba tomando, ¿no? Pero no es nada agradable. Y así hay alimentos, hermanos, como el jengibre. Dicen que también es una de las, pues no sé, alimentos, no sé si se entra en la categoría de verduras o de qué será, un tubérculo, no sé. El jengibre, eso también, dicen que el ajenjo, perdón. El ajenjo también es algo muy amargo, pero que tiene propiedades para desintoxicar el cuerpo. Dice que hasta esas propiedades pueden ayudarte hasta mejorar en cuanto al estado de ánimo. Si tienes depresión, ese tipo de alimento te desintoxica y cambia, ¿no? Toda la constitución. Ayuda hasta el hígado y otras propiedades, ¿verdad? Pero generalmente son alimentos amargos. Son alimentos a lo mejor no gratos, o métodos pues donde, pues, por ejemplo, si tú te envenenas, lo que se puede hacer, una de dos cosas, pues hacer un lavado de estómago. Si te intoxicas, pues no es nada grato. Los que lo han experimentado, yo no lo he experimentado, gracias a Dios, pero también, por ejemplo, pues un antídoto que también conocemos sus propiedades, ¿no? Pero uno, pues no sé qué tan cierto sea. En Hollywood sacan jeringas muy grandes cuando se tiene uno que aplicar un antídoto. Entonces son cosas que no son tan gratas, pero que son necesarias y sobre todo son efectivas, hermanos. Y yo creo, hermanos, que hoy vamos a ver uno de los capítulos más sorprendentes en la Escritura. Y yo quise titular al sermón de hoy, Oración de Humillación. Y encontramos algunos de estos pasajes, hermanos, están en la Biblia porque nosotros somos pecadores. Porque nosotros estamos caídos y en algún momento necesitamos oraciones como estas. Esa es una oración tan profunda, hermanos, que yo voy a tratar de darla en dos sermones, solamente de estos versículos 1 al 19. Y hoy, hermanos, quiero que abordemos estos versículos acerca del por qué y cuándo orar así. Nos vamos a ver dos cosas. La primera es por qué orar humillado para pedir perdón. Y también vamos a ver lo mismo, cuándo orar humillado para pedir perdón. Quisiera que abordáramos desde ese ángulo este pasaje. Y si Dios nos lo concede, el próximo domingo vamos a ver estos mismos versículos, pero abordados desde el punto de cómo podemos hacer esa oración de humillación. Los capítulos 9, tanto de Daniel, del libro de Esdras y del libro de Nehemías, tienen un cierto paralelo, hermanos. Yo creo que con eso se pueden acordar más fácil. Si uno va a encontrar las oraciones de humildad, de humillación por perdón de pecados más sorprendentes que se encuentran en la Biblia, es en Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9. Entonces, este es un domingo, hermanos, donde pues es probable que nos haya tocado esa dieta que a lo mejor no es tan grata y uno pudiera decir, pues ahorita no la ocupo, no ocupo este sermón porque pues yo no estoy tan mal.
Pero hermanos, es necesario que abordemos todo el consejo de Dios y que aprendamos y sobre todo que ingiramos todo lo que viene en la Escritura, porque es para nuestro bien. Y yo sospecho, hermanos, que hasta que nosotros nos adentremos minuciosamente en este capítulo, nos vamos a dar cuenta que en verdad nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta. Es como tal vez el propósito de despertar algunas áreas de nuestra vida que nos hemos hecho ciegos en observar. Siento, hermanos, también pues la necesidad de hacer una oración para pedir la bendición de Dios, así que acompáñeme. Padre nuestro, en esta mañana tú has tenido a bien llegar hasta este punto de la predicación, avanzando libro por libro, pero en ocasiones llegamos a algunos pasajes que quizás sintiéramos que no son tan gratos. Y creo que hoy estamos delante de uno de estos capítulos, Señor, donde tu pueblo necesita este alimento. Y quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que nos dé la fortaleza, nos dé la capacidad y la iluminación que necesitamos para sacarle el mejor provecho. Si necesitamos ser desintoxicados de alguna manera de pensar, hazlo, Padre, con este pasaje. Remueve todo aquello que no esté bien en nuestro corazón. Te lo pedimos para tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver por qué orar humillado para pedir perdón. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Y en cierto grado yo creo que todos comprendemos, ¿verdad? De que pues, es necesario, todos los días pecamos. Todos los días, a lo mejor hasta en automático lo hacemos en la noche, ya cuando nos vamos a dormir y pedimos perdón por nuestros pecados. Pero quiero, hermanos, que entendamos un poco acerca de Daniel, por qué él hace esta oración. Y es de las más sorprendentes que va a encontrar usted en la Escritura en cuanto a la humillación, para que nos demos una idea de lo que está pasando. En esa época es necesario leer estos dos primeros versículos que dicen de la siguiente manera: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Esto es lo que está pasando, nos estamos adentrando en la época, y de los sermones que hemos estado viendo acerca de Daniel, comprendemos y recordemos rápidamente, ¿verdad?, que él es un deportado. Él en este punto de su vida, hermanos, tendría unos 81 años. Entonces fue cerca del 539 antes de Cristo donde él ya está viendo pasar, y precisamente en esos días donde él escribe esta oración hay una transición de un reino a otro. Esto es exactamente después del escrito de la pared del capítulo 5, donde se termina un reino y entran y toman otra potencia mundial a la actual. Daniel está contemplando todo eso, pero no olvidemos que está dentro de la disciplina que Dios prescribió para su pueblo. Y piensa, los 70 años, según a lo que está en el libro del profeta Jeremías, no es un periodo corto. Sin embargo, nos hace pensar, hermanos, que Dios se tomó muy en serio su justicia. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez nosotros como padres o ustedes como hijos ha recibido una disciplina, y por más fuerte que haya sido, pues puede pasar un mes, no sé, una semana. Algunos pudieran haber tardado hasta una ley del hielo de 10 años, pensando en cosas muy extremas. Pero hermanos, 70 años, y en una ofrenda que vamos a ver detalles más adelante, es ahí donde Daniel empieza a considerar una oración de humillación para pedir perdón. Entonces, quiero que estemos siempre enfocados en eso. ¿Por qué oró así Daniel, hermanos? Porque era necesario, porque tenían
un castigo justo y ya eran demasiados años lo que él estaba viviendo, experimentando. Es muy probable, hermanos, que era el año 68 de la disciplina. Daniel ya estaba haciendo cuentas, ¿verdad? Y él de repente se encuentra esa profecía de Jeremías. Yo no sé qué tanto tiempo tardó en llegar. Sospecho que a lo mejor fue exactamente la primera vez que leía esa información. Acuérdense que Jeremías fue un profeta que solamente estaba en Jerusalén y Daniel fue deportado a Babilonia. Estaban kilómetros separados. En algún momento deja escrito esa profecía a Daniel que se le revela a ese profeta. Y no sé cuánto tiempo, pero yo sospecho que pasaron esos casi cerca de 50, 60 años donde llega el escrito a Daniel y él se entera de esa información. Entonces, miren, quiero que vayamos al profeta Jeremías. Daniel entiende todo lo implicado para el regreso. Quiero que veamos, yo supongo que pudo haber leído, hay 2 pasajes de Jeremías que hacen esa referencia, pero quiero llevarlos al del capítulo 29, los versículos 10 al 14. Imagínense que Daniel, después de 68 años de cautivo, está leyendo lo siguiente. Dice el versículo 10. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, aclara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Cuando un hijo de Dios, hermanos, entiende todo lo que su Dios está decretando, tiene mucho más conciencia de lo que tiene que hacer. Y no es simplemente escuchar la noticia de que, sí, se van a levantar los 70 años de disciplina y pues pronto voy a empezar a hacer los ajustes para regresar. Eso puede implicar, pues, no sé, considerar los bienes materiales que acumulé aquí, hacer las maletas y regresarme. Algunos pensarían que sería lo único que se tendría que hacer. Pero hermanos, aquí es donde yo creo que Daniel consideró la raíz de por qué él eleva la oración. Fíjense, me invocarán, vendrán a rogarme y yo los escucharé. Entonces Daniel dice, no podemos regresar y ser levantada esa disciplina si no nos humillamos y no empezamos a rogar a Dios. Eso mismo dice también en el versículo 13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y él está viendo, es una promesa, me dejarán hallar. O sea, él no puede levantar el castigo de juntarnos de todas las naciones donde nos esparció si no nos humillamos. Así que Daniel tiene bien en claro. Por tanto, hermanos, así inicia, ¿verdad? Debido a esa información que les digo, yo sospecho fue la primera vez que, si no fue la primera vez que la había escuchado, que es lo más probable, pero sí, yo creo que sintió esa gran necesidad. Y eso es lo que nos dice, regrese a Daniel capítulo 9, donde empieza el contenido de esta oración, versículo 3. Por tanto, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y cenizas. Oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí vemos cómo inicia, ¿verdad?, esta oración y uno puede empezar a comprender poco a poco, ¿verdad?, qué está sintiendo Daniel, hermanos. Es de las cosas que más quiero que nos queden claras en este sermón.
trate de observar qué hay en el corazón de este hombre por el contenido de su oración. ¿Y por qué orar? ¿Por qué humillarse, hermanos? Porque ese conocimiento era tan claro en Daniel, ¿verdad? De que era una nación rebelde. Él se encontraba en la nación más privilegiada de todo el planeta Tierra, desde que fueron divididas, ¿verdad? Todas las naciones, las etnias, allá en la Torre de Babel, aquellos que Dios quiso escoger, descendientes de Abraham, fueron los que pudieron experimentar más de cerca al único Dios, ese Dios que los mandó para todas, que los confundió y que hizo todos los idiomas, escogió uno de esos idiomas. Y estando de una manera tan espectacular y tan directa de ver la revelación del único Dios, aún así se atrevieron a rebelarse y a ser desobedientes. Entonces todo esto está en la mente de Daniel. Estamos tratando de entender por qué ora Daniel, hermanos, por qué ora así, porque él primero que nada conoce y ya vio una faceta de Dios que no cualquiera quisiéramos ver. Y es así como se le escribe en el versículo 4, oré al Señor, hice confesión, ay Señor, el Dios grande y temible. El Dios grande y temible. No cualquiera, hermanos, podemos decir eso tan fácil si no vemos cuando Él ejecuta su ira, cuando Él mete en disciplina a sus hijos o derrama su indignación a aquellos que no son sus hijos, a los paganos. Cuando uno llega a ver eso, seguramente va a utilizar ese tipo de lenguaje que Daniel está haciendo. Señor grande y temible. No eres cualquier Dios. Por eso, ese es un por qué él está haciendo esa oración. Porque ahora sí él ya puede tener bien amplio el conocimiento y la situación de lo que ellos hicieron para que Dios se enojara. Miren, hermanos, yo creo que aquí tenemos que entender, y este es un sermón, vamos a abordar estos mismos versículos, si Dios lo permite, la próxima semana, pero más de cerca. Lo que quiero hacer en este domingo es verlo como un panorama y vamos a tener que ampliarnos un poquito más para entender la situación. Vaya a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes nos recuerda qué es lo que está confesando Daniel. Hasta dónde fueron capaces de llegar el pueblo de Dios para que se merecieran eso. 70 años de cautiverio y mencionar también todo el desastre que ocurrió en Jerusalén cuando fueron llevados cautivos y destruido el templo. Desde que Salomón deja el reino se divide la nación de Israel. Hay unos 20 reyes en el norte y otros en el sur, pero la mayoría y sobre todo en el norte siempre fueron malos, siempre fueron perversos. Y este es uno de los pasajes que yo creo nos pueden ayudar a entender más hasta dónde fue el punto, ¿verdad?, del pecado de la nación de Israel. Sospecho, hermanos, que Jeremías estaba recordando este tipo de incidentes y es acerca del reinado de Manasés. Cuando uno lee el libro de Crónicas o Reyes y está viendo cómo gobierna mal un rey, se levanta su hijo y a veces puede ser igual de perverso que su padre, pero generalmente siempre va a ser peor. Dice, hizo cosas peores. Y en ocasiones nos encontramos como Ezequías, como Josías, que fueron temerosos de Dios, pero cuando vuelven a reaparecer esos reyes malos, o sea, retoman la perversidad hasta donde habían podido llegar anteriormente y la vuelven a ejecutar y todavía peor. Y creo que solamente en mencionar el reinado de Manasés, estos primeros 11 versículos nos pueden dar un panorama de qué tenía en mente Daniel, porque dice, hemos pecado. Fíjense, ¿qué llegamos a hacer? Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Epsiba. Hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas.
porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Este fue uno de los últimos reyes de Jerusalén, hermanos. Y el reinado anterior, Ezequías, hizo casi lo imaginable, un esfuerzo tan grande por desaparecer la idolatría del país. Casi logró hacerlo. Solamente dejó algunos altares ahí en los lugares altos. Pero es tan triste, hermanos, que este reinado de más de 55 años hizo que vuelva a ser sumergido en tinieblas, ¿verdad?, la nación de Israel. Y fíjese el versículo 4. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que cuiden en hacer conforme a todo lo que les he mandado. Y conforme a toda la ley de mi siervo Moisés les ordenó. Pero ellos no escucharon. Y Manasés, y pongan atención aquí, hizo que se extraviaran para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Hasta ahí es donde llega la maldad de Israel. Las cosas que eran inmencionables y abominables para Dios y que les había advertido, no quiero que se mezclen con ellos, porque quiero que se guarden de eso. Dice, llegaron a hacer cosas peores. Entonces este rey hizo que toda la nación se extraviera junto con él, haciendo ese tipo de cosas y abominaciones. Entonces el Señor habló por medio de sus siervos los profetas, porque por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo, que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Entonces, podemos observar, hermanos, que Dios les dio profetas, les advirtió, les trató de evitar que cayeran tan bajo, pero ellos nunca lo lograron, ¿verdad? Siempre siguieron en esa terquedad y por eso cae la desgracia. Y ahora que cae la desgracia, recuerde Daniel, llega el día donde toman Jerusalén y vio cómo matan a espadas, o quizás hasta torturaron antes a sus padres, a sus familiares, a todos los demás príncipes de Israel, y a ellos le perdonan la vida. Ellos ven todo ese tipo de cosas indescriptibles, ¿verdad? Cómo el corazón del hombre malvado es utilizado con Dios como una herramienta para disciplinar a su pueblo Israel. Y eso está pasando. Daniel, hermanos, en esta oración uno puede entender que él fue específico al confesar. ¿Por qué? Si usted regresa a esos versículos de Daniel 9, voy a continuar la lectura desde el 6 y versículo 7. Dice: no hemos escuchado tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Él puede tener un recuerdo, ¿verdad?, de cómo era Jerusalén antes, lo que sucedió en la caída y el después. Y él está viendo, hermanos, cómo ha avanzado toda la historia que Dios mismo había prometido. Ahora es necesario, hermanos, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 28. Y es una descripción donde, ¿por qué orar humillado, hermanos? Es porque
ya uno está consciente que ya no se puede caer todavía más bajo. Es increíble, nosotros no sabemos, ¿verdad? Cada vez que estamos metidos en un pecado, decía un creyente que cayó de una de las maneras más bajas en su vida, dice, en realidad nunca dejas de caer mientras no dejes de buscar, de escarbar. Nunca dejas de caer más bajo. Entonces, yo creo que caes y la única medida donde podemos entender, hermanos, es esta advertencia que encontramos en Deuteronomio 28, porque inicia el capítulo con bendiciones si eras una nación obediente. Pero las consecuencias, hermanos, tienen un tono que cada vez está subiendo. Dios está diciendo, me voy a olvidar de ustedes. Voy a hacer que no llueva. Voy a hacer que padezcan enfermedad. Pero esas cosas que son impensables todavía suben y suben de tono, y este capítulo tiene fin. Y al final, o sea, empieza uno a leer hasta dónde es capaz Dios. Y Daniel, hermanos, contempló exactamente lo que Dios había prometido. Solamente vamos a leer algunos versículos. Ténganlos en mente. Daniel vio lo siguiente, cómo se cumplió, por ejemplo, los versículos del 15 al 19. Sucederá que si no obedecen al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Yo creo que esto fue la primera grado de disciplina que le llega a Israel. Lo vemos así descrito en el libro de los jueces. Recuerda que es la narrativa que nos maneja. Llegaban y se robaban las cosechas y se iban. El libro de Ruth nos habla de la Moabita, nos habla de que se va Noemí porque había hambre en Israel, ¿verdad? Pero fíjese, pásese hasta el versículo 49 al 55, ahí en Deuteronomio 28. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águilas, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni vino nuevo, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra. Y te sitiará en todas tus ciudades, porque toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama y hacia el resto de sus hijos que le queden. Y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos que se comerá, ya que no le quedará nada en el asedio y en la angustia con que tus enemigos te oprimirán en todas tus ciudades. Yo creo que cuando se escribe esto por primera vez y se da a conocer a los israelitas allá en el desierto, pensarían que Dios no es capaz de hacer eso. Pero han pasado cientos de años, hermanos, recibiendo Dios toda la desobediencia de su pueblo y cada vez empeorando, hasta que Daniel lo ve y dice, ya pasamos por esto. Y todavía puede empeorar. Fíjese el versículo 64. Además el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Ahí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. Y en esas naciones no hallarás descanso, ni habrá reposo para la planta de tu pie, sino que ahí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Tendrás la vida pendiente de un hilo
y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Eso, hermanos, estaba viviendo en los días de Daniel y Daniel lo sabía. Él, como era del remanente fiel, piadoso, era profeta y amaba a Dios, no tenía esa clase de temor, pero seguramente lo veía en sus hermanos, en los deportados. Seguramente Daniel estaba viendo cómo ya adoraban a otros dioses. Y por eso es una carga que es de tanto, es tan pesada en Daniel. Dice, yo me tengo que deshacer de esto. Y solamente se hace con una oración de humillación, hermanos. Continuemos. Regrese ahí a Daniel 9 y ponga atención ahora. Todavía hay más razones de por qué se eleva esta oración, hermanos. Fíjese el versículo 8. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Lo puede ver, hermano. Oramos así porque sentimos una vergüenza como nunca antes. Como nunca antes. Yo creo que esas palabras de Daniel se comparan y son paralelas a las que encontramos en Esdras 9. Fíjese cómo empezó Daniel 9:8. Oh Señor, nuestra es la vergüenza de rostro. Y vaya a Esdras capítulo 9. Y es lo mismo que sintió este siervo de Dios. Fíjese, para que entienda también una situación similar y todavía años después de Daniel. Daniel sintió esa vergüenza y se levanta ese cautiverio y Esdras vuelve a ver pecado en los hijos de Dios. Le voy a leer solamente los primeros 6 versículos. Acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados. Y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados, caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Es el mismo lenguaje que está usando Daniel. O sea, tengo tanta vergüenza de elevar mis manos a ti y ni siquiera puedo levantar mi rostro a ti. ¿Por qué? Porque somos malos, somos perversos. Somos aquellos que éramos llamados, ¿verdad?, a amarte, a adorarte. Y hermanos, nosotros elevamos esas oraciones solamente porque nos damos cuenta de que pecamos deliberadamente. Tanto Esdras como Daniel están diciendo, no seguimos tu ley, no seguimos tu ley. Y hermanos, ellos lo hicieron así deliberadamente. Es necesario ver otro pasaje. Vaya a Deuteronomio capítulo 27. Cuando se da la ley de Moisés, hermanos, no fue solamente como una sugerencia, sino que siempre se entregó con una solemnidad y con advertencia. Era algo tan sagrado para Dios. Y Dios mismo le dice a Moisés, esta es mi instrucción. La tienen que tomar tan en serio
Y por eso se nos deja este versículo 26 de Deuteronomio 27. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Si tú eras israelita, tenías que hacer esto como cuando entras a un trabajo, ¿no? Te casas con la visión de la empresa. Te la tienes que saber de memoria. Tienes que saber hasta el objetivo, todo lo que se hace aquí y hasta dónde queremos llegar. Pero ¿qué está diciendo? Eres maldito, serás maldito si no la pones por obra. Y el pueblo de Israel dijo, así es, seremos malditos. Y no sabían en qué problemas se habían metido, ¿verdad? Hasta que pasan años, pasan siglos, hermanos, y vemos esta situación en la cual ha llegado el pueblo de Israel. Regresando otra vez a este capítulo 9 de Daniel, fíjese el contenido de esta lectura. Nosotros oramos humillados porque sabemos que ya la vergüenza es tan grande. Ya necesitamos ponerle un alto, hermanos. La verdadera humillación reconoce también su terquedad. Esa terquedad se describe aquí en las palabras de Daniel, versículos 12 y 13. Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Y esa es la terquedad, hermanos. ¿Por qué se elevan estas oraciones? Porque Daniel entiende, somos así. A pesar de que ya nos han castigado, aún así, en medio del dolor y la disciplina y de tanta miseria, seguimos igual, con un corazón rebelde. Si el pueblo de Dios llega a caer en esta situación, el justo tiene que elevar oraciones así, hermanos. Y esa es la primera parte, quedarnos con esta pregunta: ¿por qué orar humillado para pedir perdón? Y yo creo que Dios puede obrar, ¿verdad? En sus hijos, los que tenemos la misma carga que Daniel, y pudiéramos hacernos preguntas como decir, yo creo que eso es necesario solamente cuando se llega al extremo que Daniel vivió. Pero hermanos, me temo que también está así para no llegar hasta ese punto. Por eso, hermanos, también vemos aquí cuándo orar humillado para pedir perdón. Nosotros pudiéramos decir, o es ya cuando estás allá adentro, pero yo creo que también puede ser preventivo. ¿Cuándo orar humillado para pedir perdón? Lea conmigo ahora los versículos 14 al 16. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén y tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. El justo ora así, hermanos, cuando ya está dentro de la disciplina, cuando ya ve que se ha ejecutado la disciplina. Si fuera un tiempo distinto, y es más, puede ser ese mismo tiempo de rebeldía, pero si el Hijo de Dios no está consciente ha insensibilizado, ¿verdad? Su corazón y no le pesa el pecado, no va a elevar esta oración. Pero ahora que ya está dentro de la disciplina, difícilmente se puede omitir esto, ¿verdad? De reconocer que es una consecuencia. Los que somos llamados hijos de Dios y que conocemos, sabemos que es un Dios justo y Él
en todas estas palabras y este lenguaje que ha usado Daniel, dice, es que toda la culpa es de nosotros. No lo merecíamos. Tú ya nos habías advertido, incluso nos tuviste paciencia, nos mandaste profetas, nos diste el castigo y ni aún así nos hemos humillado. No hemos pedido. El justo ora así porque ya está dentro de las consecuencias. Y también cuando por fin le importa sobre todo el nombre de Dios. Seguramente, hermanos, hubo llanto en Daniel, porque aquel que ama a Dios es lo que más le va a doler. Cuando uno hace estas oraciones es cuando realmente le importa la santidad de Dios. Y tiene que poner bastante atención aquí, hermanos. Fíjese cómo dice este versículo 16. En el 15, tu pueblo de la tierra de Egipto te has hecho un nombre como hoy se ve. Hemos pecado, hemos sido malos, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Entonces Daniel lo que tiene en mente, te hiciste gran nombre en Egipto, dejaste bien claro que eres el único Dios, eres santo, no hay nadie igualable a ti. Y dejaste bien claro también a través de Jerusalén y tu santo monte. Y él dice, ahora nosotros hemos sido una burla. El lugar más sagrado que Dios había establecido para que le adoráramos, el templo que Él había dado instrucciones que hiciéramos para que las demás naciones pudieran ver también la gloria de Dios, ya no existe. Todo es una burla. Y ahí, hermanos, es cuando el que es hijo de Dios y temeroso y ve esas consecuencias, dice, ya no puedo esperar más. Alguien tiene que hacer algo. Y Daniel, por eso eleva la oración. Siga conmigo en el versículo 17. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y hace resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Por amor de ti mismo, oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira estas desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Cuando oramos así, hermanos, cuando un creyente eleva una oración de humillación por perdón de pecados, yo creo que solamente es cuando vuelves a anhelar con todo tu ser que quieres una comunión otra vez con Dios. El versículo 17 dice, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Él desea que sea restaurado todavía el estado original que Dios quería, ¿verdad? Paz con Dios, comunión con Él, donde sí resplandecía en tiempo pasado, ahora desapareció. Dice, queremos eso otra vez. Ahí es cuando uno realmente tiene ese anhelo, es cuando podemos orar con esa humillación. Y también, hermanos, cuando entiendes que ya todo depende de Dios, esta oración deja bien en claro eso. Fíjese al final del versículo 18. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Ya nosotros no tenemos nada que ver en esto, ni lo merecemos. Hay uno de los pasajes, hermanos, de la Escritura que a mí en lo personal me hace ver de la manera más pura ese tipo de humillación. Y es en el libro de Jueces. Ya en una ocasión les había compartido, pero quiero que vayamos ahí para que vea el lenguaje, vea lo que está sintiendo Daniel. Lo sintió también los hijos de Dios cuando realmente se humillaban.
En Jueces, capítulo 10, también es un paralelo, ¿verdad? El pueblo de Israel tiene esos ciclos de rebeldía. Dios envía la disciplina y cuando ya se ven en afrenta, dice, necesitamos humillarnos porque vamos a ser aniquilados. Vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Y en esa desesperación, hermanos, se encuentran las oraciones más profundas y son iguales a las de Daniel. Ya nosotros no tenemos nada que hacer. Si vamos a sobrevivir aquí, solamente es por tu misericordia. Elevamos esas oraciones cuando ya entiendes que todo depende de Dios. Fíjese, versículos 13 al 15, después de que ellos ya están al borde de la muerte por sus enemigos. Pero ustedes me han dejado, está teniendo un diálogo Dios con los israelitas, y han servido a otros dioses, por tanto no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que se han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Los israelitas respondieron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. ¿Se fijan, hermanos? Ahí es donde reconoce el pueblo de Israel, ya, si va a ocurrir algo a nuestro favor, solamente va a ser por tu gracia y tu misericordia. Ellos ya no están pidiendo absolutamente otra cosa, sino simplemente lo que tú quieras haz. Ya no te podemos pedir más. Ni siquiera que acortes esto, ya haz lo que tú quieras. Y detrás de ellos pues está, ¿verdad?, el buscar y anhelar esa comunión con Dios. Así termina ese versículo 15. Solamente te rogamos que nos libres en este día. Pero fíjense, esas palabras son las mismas que Daniel dice. Ya no podemos hacer nada. Ya nos quedó bien claro que solamente es por tu misericordia. ¿Y por qué elevamos esto, hermanos? ¿Cuándo hacemos esta oración de humillación? Cuando sabemos que todavía hay tiempo. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así es como termina esta oración. Dice, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y Daniel estaba en Babilonia, pero dice, sigo con vida. Así que todavía hay esperanza. Acuérdense cuando Salomón hizo el templo y dice, cuando tú los esparzas por todas las naciones, si ellos oran volteando a esta casa, tú responde. Pero ni siquiera está el templo, hermanos. Ya no está el templo. Pero para Daniel dice, no es demasiado tarde. Mientras tengamos aliento, todavía hay esperanza si elevamos nuestro rostro a Dios en humillación, ¿verdad? Quiero, hermanos, que veamos algunas aplicaciones y si pudimos entender y ver algún panorama de por qué orar humillado y cuándo y por qué se nos trae un domingo aquí, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Piensen hubiera sido bueno que hubiera estado tal persona o que hubiera estado lleno y repleto. Pero si estamos aquí, hermanos, yo me temo que Dios busca algo, ¿verdad? En su pueblo. Yo les he dicho, pues no programo así tan a propósito, ¿verdad? Los libros que vamos a llevar, pero en algún punto teníamos que llegar a un capítulo así como este. Teníamos que leer esta escritura, ¿verdad? Así que este pasaje es bueno para hacernos reflexionar de acuerdo a cómo hemos sido insensibles con nuestro pecado. Yo creo que es una de las cosas que podemos quedarnos hoy a meditar. Y piensa en cosas de lo que va a suceder. Si Daniel vio lo que estaba ocurriendo en su época, y uno diría, no, pues es que si él vivió eso, con razón, pues pudo elevar esa oración. A lo mejor yo no estoy tan mal. Yo no estoy viviendo en un tiempo así. Pero quiero que consideren lo siguiente, hermanos. Yo me temo que nuestro tiempo, nuestra época, también tiene unas cosas graves que debemos de considerar. Vaya al Evangelio de Mateo capítulo 24 y son unas palabras que dijo Jesús mismo en el versículo 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará.
Eso es una realidad, hermanos, que en esta época se puede enfriar. Si ya pasaron 2000 años, hermanos, y no ha venido Jesús, yo creo que ya estamos en una época donde esto se puede manifestar de una manera más aguda que en los primeros siglos. Es mi sospecha, ¿no? Porque Jesús está diciendo, se va a aumentar la maldad. Si se hubiera aumentado la maldad 1000 años, hubiera sido feo, ¿no? Pero ya son 2000 años. Y eso, hermanos, yo creo que es una realidad que muchos creyentes se han enfriado. ¿Y por qué, hermanos? Yo me temo que no han considerado orar así. Nunca se han podido humillar de esa manera. Y si el pueblo de Dios está teniendo esas consecuencias de enfriamiento espiritual, yo creo que es también porque algunos otros piadosos no están elevando a Dios oraciones como estas. Yo pienso, hermanos, que este mensaje puede hacernos despertar y ver una realidad que no quisiéramos ver, ¿verdad? La última vez que prediqué yo de Daniel estaba asombrado, ¿verdad? De cómo es esa realidad de que la maldad ha inundado las iglesias. Y yo les hablaba de estadísticas, ¿no? Que en Estados Unidos 55,000 ministros o líderes de iglesias han caído en cosas y pecados tan vergonzosos. Y pensando en todo eso, pues es una desgracia, ¿verdad? Es también deshonrar el nombre de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Yo creo que puede impedir que se repita lo mismo. Vaya a Ezequiel 22. Cuando todavía no era destruida Jerusalén, pero ya no había vuelta atrás, ya iba a venir ese juicio, esa disciplina y todo lo que vivió Daniel. Fíjese las palabras de Dios. Dios no quería hacerlo. Él hubiera querido que se evitara. ¿Y cuál era la manera, hermanos? Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyera, pero no lo hallé. No lo hallé. Y por eso llegó la disciplina. Y yo pienso, hermanos, que si tenemos vida y aliento y nos llegan estos pasajes, es para decir, ¿no será que en estos días alguien tiene que levantar un muro entre yo, y véalo en todas las áreas, entre yo y mi familia, entre yo y mi matrimonio, entre yo y mi iglesia, entre yo y mi ciudad, mi país? Porque Dios espera que alguien haga algo. Pero dice, nadie hace nada. Solamente se acumula y se acumula la maldad hasta el punto donde yo digo, se acabó mi paciencia. Y también tengo que demostrarles que soy un Dios justo. Y ahí es donde derrama su ira, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que esta oración está aquí para que la hagamos antes de llegar a una miseria indescriptible. ¿Por qué? Porque si hablamos del cuándo, es decir, pues se hace cuando ya estás en el peor momento y, no sé, asesinaron a otros creyentes, te metieron a la cárcel porque quisiste levantarte en contra de la maldad, y ahí es cuando la voy a elevar. Pero yo creo que se tiene que hacer antes, hermanos, es humillarnos, porque si no lo hacemos a tiempo, pues vamos a vivir y experimentar consecuencias. Y yo creo, hermanos, que puede mostrarte que no estás viviendo plenamente a causa del orgullo. Si ellos vivieron tantos años, que por cada 50 años, cada 7 años que tenía la tierra que descansar, hablando de la siembra que se les había dado en la ley de Moisés, siembra 6 años, el 7º año la dejas descansar. Pero fueron tantas veces que Dios y todos los estudiosos de la palabra dicen, se acumularon 70 años
de lo que le tenían que haber dado descanso a la tierra. Por eso fue ese número, no fueron 50, no fueron 20, son 70 años que le debían a Dios de descansar la tierra. Entonces, es una suma, casi 500 años de rebeldía, y usted va a ver toda la descripción en el tiempo de los jueces y los reyes, desde que salieron de Egipto. Y es algo que cuesta trabajo, ¿verdad?, aceptar. Dice, desde que salimos de Egipto hemos estado así. Si este mensaje pudo venir este domingo, hermanos, es para mostrarnos el estado verdadero, tal vez, de nuestra ciudad, de nuestra vida, de nuestra familia. Si tú ves que no estás viviendo y experimentando paz, gozo, una comunión plena con Dios, sino todo lo contrario, te está saliendo mal tantas cosas, yo creo que puedes considerar esto. Y es más, hermanos, a veces también se nos olvida que el pecado es pecado, simplemente. Cuando Jesús utiliza la parábola para hacerle ver, ¿verdad?, aquel judío que se enojó y se burlaba por aquella mujer que estaba besando los pies de Jesús, él le da una parábola, le dice, hay dos deudores. Uno le debe pues pocos denarios, el otro le debe muchas vidas de sueldo. Entonces, ¿quién va a amar más? Y a veces pensamos como ese judío que dice, pues obvio, el que tenía más deudas, ese va a amar más. Pero la parábola también nos dice que ninguno de los dos podía pagar. A veces, hermanos, no es necesario que estemos matando gente, que estemos cambiando de sexo, que estemos haciendo cosas terribles y abominables para decir, ya necesito esa clase de humillación. Hermanos, el que vea su pecado tal y como Dios lo ve, va a hacer este tipo de oraciones. Así que déjeme terminar con una invitación. Dios mismo puede estar haciendo un llamado para interceder como Daniel. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo que no es necesario que lleguemos hasta esas consecuencias para orar así. Y tal vez es bueno decirle, me temo que para allá vamos si no nos humillamos, ¿verdad? Y tal vez tú no sientas, ¿verdad?, una carga así como Daniel. Y dice, ¿por qué voy a orar así? ¿Y cuándo voy a orar así? Pues yo creo hasta que el Espíritu de Dios haga esa obra en mí. Y eso pasa, hermanos, únicamente con su palabra. Quédese con esto último. ¿Qué pasaría si fuéramos una iglesia que jamás hablara de esto? Que nunca se predicara este capítulo de Daniel 9, de Esdras 9. Imagínese que yo o alguien más a que tome este lugar nunca nos hablamos de la humillación. ¿Qué pasaría, hermanos? Sería hasta peor, ¿verdad? Pero si tuvimos un domingo como este, yo creo que tenemos que decirle a Dios, ayúdame a sentir esa carga como Daniel. Ayúdame a sentirla, porque si en algún momento tú quieres y tal vez tienes años buscando a alguien que haga vallado, haga un muro y levante una barrera y decir, yo me interpongo, no derrames tu ira, darles de tu gracia y de tu misericordia a esta iglesia, a esta ciudad. Aquí estoy yo no quiero que pases. Yo creo, hermanos, que Dios busca ese hombre, esa mujer, ese anciano, esa señorita. No sé, hermanos, pero él sospecho que nos manda este pasaje. Ya pudimos ver por qué y cuándo orar, y si Dios quiere, pues la próxima semana podremos ver cómo, más de cerca, ¿verdad?, cómo podemos orar nosotros así. Padre bendito, en esta mañana agradecemos porque también nos traes alimento que sirve para desintoxicarnos.
aunque a veces no es tan grato, aunque a veces pensamos que ni lo necesitamos. La Escritura deja la evidencia de que sí lo necesitamos. Y todo este planeta, Señor. Incluso tu pueblo. Gracias, Padre, porque no nos dejas sin esa clase de alimento y sobre todo por tu Espíritu Santo que puede tomar esta palabra y levantar a aquel que tú esperas, Señor, que hagamos un vallado. Así que enséñanos, Padre, síguenos alimentando con tu palabra, sigue preparando los corazones de aquellos que se iban a elevar estas oraciones. Porque a veces hemos sido tan ciegos, Padre. A veces hemos sido tan tercos y hemos visto tanta maldad, Señor, dentro de nuestras familias, de nuestra vida, de nuestras iglesias. Y ha seguido así, Padre, porque no hemos elevado esta oración de humillación. Y en esta mañana yo solamente quiero pedir de tu ayuda y que nos sigas preparando, porque así es como vienen los avivamientos, Señor. Así es como se sana. Así es como se desintoxica uno del pecado, Señor, hasta que uno se humilla. Hasta que uno busca tu rostro y reconoce que hemos hecho todo mal. Gracias, Padre, porque aún así podemos tener días de tanta misericordia. Podemos ver tu bondad. Podemos ver tu protección y vamos a seguir viendo tu fidelidad. Pero queremos una comunión más cercana contigo. Así que bendice el mensaje de esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.